Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Cambios en el sector financiero. Los colombianos verán en poco tiempo transformaciones en la forma de manejar sus finanzas. Banca abierta y sistema de pagos inmediatos serán los principales. El presidente de Colombia FinTech, Gabriel Santos, nos acompaña esta noche para explicar la importancia de este nuevo escenario. El presupuesto se expedirá por decreto. En el Congreso se hundió el trámite del proyecto de ley por medio del cual el gobierno buscaba un plan de ingresos y gastos para el próximo año por 523 billones de pesos. Les contamos qué dijeron el ministro de Hacienda y los congresistas. Aumenta la comercialización de alimentos. A las centrales de abastos del país están llegando más productos agrícolas. Víctor Grosso nos contará en breve las cifras y los tipos de productos que más están consumiendo las familias. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los nuevos escenarios que se avecinan en materia de servicios financieros a raíz de nuevas tecnologías y de cambios disruptivos, inclusive en materia normativa. Para hablar del tema, saludo al presidente de Colombia FinTech, el doctor Gabriel Santos. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, muy buenas noches para usted y muy buenas noches para todas las personas que nos ven hasta ahora. Muchas gracias, doctor Santos. En primer lugar, ¿qué es una fintech para quienes no tienen claro este término? Pues mire, una compañía fintech es una compañía que a través de la innovación está cambiando el paradigma de los servicios financieros. A través de la tecnología, la prestación de este tipo de servicios está cambiando la forma en el mundo de cómo los ciudadanos se relacionan con entidades financieras, así que eso es lo que hacemos nosotros desde el gremio. ¿Y qué tipo de servicios, por ejemplo, se pueden prestar a través de una fintech y cuántas de esas hay en el país? Pues hay distintos tipos de servicios, desde servicios de pagos, hacer un pago electrónico, servicios de crédito digital, como los colombianos pueden acceder a través de medios digitales a nuevas modalidades de crédito. Hay servicios de banca, de neobancos, como estos bancos digitales están compitiendo, digamos, con las entidades financieras incumbentes, pero hay un mundo además inmenso, por ejemplo, el de factoring digital, cómo las MIPYMES pueden acceder a endeudamiento no financiero, el de los activos digitales o los criptoactivos, y es un mundo grandísimo que está transformando el ecosistema financiero a nivel global, pero sobre todo que está generando beneficios a través de la inclusión financiera. En Colombia establecemos que hay cerca de 400 compañías dedicadas exclusivamente a prestar este tipo de servicios financieros digitales, como lo decía anteriormente, haciendo un gran énfasis en la inclusión financiera, y ese es el panorama actualmente en Colombia. Colombia es el tercer ecosistema más grande de América Latina, cosa que nos pone a nosotros detrás de Brasil y de México en un papel de liderazgo regional en materia de cómo están cambiando los servicios financieros en el mundo. Paradójicamente, doctor Santos, la pandemia se convirtió como en ese trampolín para muchas fintech porque las ayudó a impulsarlas, a que como la gente estaba confinada, pues todo el mundo acudiera o recurriera a este tipo de tecnologías para poder hacer sus transacciones financieras. ¿Ha permitido efectivamente que la inclusión financiera de los colombianos haya aumentado significativamente con este empuje y avance de las fintech? Sin duda, yo creo que, Henry, como lo dice usted, la pandemia fue un hito en donde los colombianos no tenían permitido salir, digamos, de ese encierro, por decirlo de alguna forma, pero tenía una necesidad imperante de seguir teniendo este relacionamiento financiero. Entonces, a través del caso de éxito de las finanzas digitales, a través de las billeteras digitales en la pandemia, como por ejemplo Movi, Nequi, Plata, se pudo hacer la dispersión de subsidios a los colombianos más vulnerables que necesitaban esa ayuda del Estado, pero no tenían cómo acercarse a una sucursal bancaria. Entonces, ese cambio de paradigma de hacer este tipo de transacciones, no solo a través de entidades financieras vigiladas, sino a través de fintechs, cambió y acercó sobre todo a los colombianos más vulnerables a este tipo de desarrollos tecnológicos. Es importantísimo, digamos, que lo que se llama esas transferencias monetarias se sigan haciendo a través de estos instrumentos y que se siga promocionando que los colombianos, sobre todo los más vulnerables, reduzcan el consumo del efectivo, puedan acceder a servicios financieros muchísimo más competidos, a mejores tasas, generando, digamos, ese bienestar a través de la competencia que genera la tecnología dentro del sector financiero. Hace muchos meses, doctor, yo no voy a un banco a hacer fila, gracias a Dios, porque ahora estas fintech pues precisamente le permiten a uno hacer todo desde casa, desde la oficina. ¿Usted creería, doctor, que esto da tanto como para que algún día los bancos físicamente desaparezcan y existan solamente estas plataformas virtuales?
Pues es que ese es un caso fantástico de cómo los colombianos, en general los ciudadanos del mundo, tienen que pagar por una infraestructura que no usan. Su caso es el caso de millones de personas a nivel mundial que igual tienen que seguir pagando por comisiones, tienen que seguir pagando por cuotas de mantenimiento, distintas cuotas transaccionales que se van en alguna medida a financiar esas sucursales, las cuales nunca visitan. ¿Cuál es el éxito de neobancos 100% digitales como Lulo, como RappiPay o como Nubank? Que al no tener que pagar esa infraestructura inmensa, le pueden transferir de manera directa a los usuarios de sus entidades financieras esa reducción de costos. Entonces pueden tener tarjetas sin cuotas de manejo, pueden tener mejores cuotas de acceso a servicios financieros y una larga lista, etcétera, pero esa reducción de costos se le transfiere directamente a los usuarios, cosa que es increíblemente importante, y yo creo que nos estamos moviendo hacia un mundo donde los bancos tengan una presencia física muy pequeña, casi negligible para algunos trámites de increíble riesgo o sofisticación que requerirán la presencialidad, pero el mundo está haciendo una transición, sobre todo en cuanto a servicios financieros. Se trata de no tener que utilizar este tipo de entidades, así que quienes no, digamos, asuman esta digitalización y esa reducción de costos vía digitalización de estos servicios, yo creo que van a ver que sus usuarios van a migrar hacia donde les den servicios mucho más baratos y que no tengan que financiar infraestructuras que no necesariamente están utilizando. Pues si en estos últimos años las fintech han tenido grandes desarrollos, entiendo que hacia adelante lo que se viene es todavía mucho más rápido, mucho más acelerado, gracias a dos cambios muy grandes, doctor Santos, que vienen en camino. El primero, y quisiera que lo explicáramos un poquito, el Open Finance o la banca abierta que llaman. Exactamente qué es eso y por qué es tan importante y tan disruptivo, digamos, una vez empiece a funcionar en Colombia, que creo que eso va a ser por ahí tal vez el próximo año. Pues nosotros contamos con que eso esté operando a finales de este año, pero te lo voy a explicar de la forma más sencilla a todos los televidentes en este momento. Cada colombiano que tiene, pongámoslo en términos de una relación de un crédito con un banco X, ese banco sabe que esa persona ya ha ido pagando de manera juiciosa y que esa persona, digamos, es entre comillas buena paga. Desafortunadamente, nadie distinto al banco puede visibilizar esa información. ¿Qué queremos a través de esta política de banca abierta? Que no solo sea el banco con el que la persona tiene la relación, sino que se le devuelva esa información al usuario, que es el que con su trabajo paga en buena hora los créditos, que cumple con todas sus obligaciones, y que esa persona pueda distribuir con quien esa persona determine esa información. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona, que todos los bancos van a empezar a competir por esas personas que tienen esos buenos hábitos de consumo y eso va a generar, como pasó en países como Brasil, como pasó en países como el Reino Unido, reducciones de tasas, mejoramiento de plazos, mejoramiento de montos, porque hay una competencia por la oferta de crédito para esos colombianos que han hecho un esfuerzo inmenso. Estas políticas son realmente transformadoras en materia de que más personas puedan acceder al crédito, visibilizando transacciones que hoy no son visibles, pero sobre todo que haya una mayor competencia al sector tanto financiero incumbente como fintech, para que compitamos por esos buenos clientes ofreciéndoles mejores servicios, mejores productos, mejores tasas, a través de, como lo decía anteriormente, devolverle esa información al usuario, que es el centro de esta política pública, de que los datos sean libres y estén en cabeza del consumidor final, siempre con el consentimiento de la persona. Y el otro gran cambio, doctor, va a ser el sistema de pagos inmediatos que está abanderando el Banco de la República, pero donde van a terminar participando seguramente todos los bancos. ¿Cómo nos va a cambiar la vida esto? Porque ya hoy yo puedo hacer giros o pagos, transferencias de unos bancos a otros, pero entiendo que no a todos o no tan fácil a cualquier banco. ¿Cómo nos va a cambiar el sistema de pagos inmediatos la vida? Colombia tiene que hacer una lucha franca contra el uso del efectivo. Cerca del 70% de los colombianos utilizan el efectivo como su medio de pago primario, y esto es una política que viene diseñada en reducir las fricciones y que mover el dinero de forma digital sea casi tan fácil como una persona pagar en efectivo. Brasil, por ejemplo, con una política similar, logró reducir el uso del efectivo de unas cifras muy similares a las de Colombia a casi el 30% en escasos 3 años. Es decir, esto funciona y ha funcionado en otros países. ¿Y en qué consiste esta política? En que mover plata entre cualquier cuenta de cualquier banco, entre cualquier billetera digital, sea inmediato, es decir, que no haya que hacer esos registros engorrosos de 16 pasos,
de hacer solicitudes previas de aceptación de la transacción, de esperar a que el otro banco acepte que se ha inscrito la cuenta, sino que sea inmediato. Ojalá que sea gratuito, y esta es una de las grandes peleas que estamos dando desde el ecosistema fintech, que las transferencias entre personas deben ser sí o sí gratuitas para incluir a las millones de personas de la economía informal que hoy en día están utilizando el efectivo o están utilizando solo cierto tipo de pagos electrónicos porque moverlo entre ellos es muy complejo. Y esto significa la gran idea de liberalizar el dinero, donde volvamos a tener productos innovadores y altamente disruptivos a través de la competencia, y que las personas, los jugadores fintech y los bancos compitamos por ofrecerle mejores servicios a la gente y que la gente reciba los beneficios de poder tener su dinero en billeteras o en cuentas electrónicas o en cuentas de ahorro, pero dispersarlo de una manera excesivamente fácil. Eso quiere decir que si usted el día de mañana tiene su billetera preferida, digamos que sea Móvil, Nequi o Dayplata, y quiere mandarlo de su billetera digital a cualquier banco en Colombia o a cualquier otra billetera, no va a tener que hacer ningún movimiento, ninguna inscripción de cuentas complejas, sino va a ser facilísimo moverlo, y como lo decía anteriormente, ojalá gratuito. Esto significa que vamos a poder digitalizar a millones de personas que hoy en día están en la informalidad, vamos a poder ayudar a digitalizar microcomercios en Colombia que no tienen ningún incentivo para utilizar este tipo de innovaciones, y si juntamos esas dos políticas públicas, las de finanza abierta y la de pagos inmediatos, vamos a visibilizar a personas para que accedan al crédito, vamos a asegurar que el dinero que hoy en día está en efectivo, que es mucho más inseguro, vamos a poder generarles una historia de transacciones para poder otorgarles crédito a esos colombianos en la Colombia rural dispersa o que están en condiciones de vulnerabilidad, para digamos, poder darles bienestar a través de esas dos políticas públicas. Entonces, estas pueden ser las dos políticas públicas y ojalá las dos infraestructuras públicas más importantes que desarrolle Colombia en los últimos 100 años desde el punto de vista de competitividad del sector financiero. Estamos en ese momento decisivo de cómo lo hacemos y si lo hacemos bien. Otros países, como por ejemplo México, lo hicieron muy mal y sacaron este tipo de desarrollos, pero no hubo ningún tipo de adopción. Otros países como Brasil hicieron énfasis en marcos regulatorios agresivos, en no discriminar entre las fintechs y los bancos, en obligar la gratuidad entre personas, y lograron desconcentrar los ecosistemas financieros, aumentar el uso de las personas más vulnerables de estos medios electrónicos y reducir el consumo de efectivo. Tres cosas que este país debería trabajar por lograr inmediatamente. Entonces estamos muy metidos en esas discusiones que esperamos vean sus frutos en materia de finanzas abiertas antes de que se acabe el año, y en materia de la operatividad del sistema de pagos inmediatos, que se va a llamar breve el primer semestre del año entrante. Doctor Santos, interesante tema. Muchísimas gracias por explicarlo aquí en Signo Pesos. Muy amable. Henry, a usted, a todos los televidentes, ojalá nos empapemos de estos temas. Muchas gracias por tenernos en cuenta y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, doctor Gabriel Santos. Él es el presidente de Colombia FinTech, que además piden una profundización en las rebajas de las tasas de interés por parte del Banco de la República para complementar este tema de las FinTech. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo se verá afectada la economía en el país con los cambios demográficos que está experimentando Colombia. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. El gobierno sufrió hoy un duro revés en el Congreso, donde no hubo ambiente para aprobar el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2025. El gobierno lo proyectaba en 523 billones de pesos. ¿Qué pasará ahora? Laura Rojas nos cuenta detalles desde el Capitolio Nacional. Buenas noches. La conclusión final de la jornada de hoy en el Congreso de la República y el Gobierno Nacional es que se hundió el proyecto del presupuesto general de la Nación para el año 2025, lo que quiere decir que el gobierno decretará este presupuesto que habían propuesto sea de 523 billones de pesos. Sin embargo, para algunos congresistas este dinero debe ser muy inferior, de 511 billones de pesos, porque está atada a la aprobación de una ley de financiamiento que muchos sectores dicen es una reforma tributaria. Escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda a la salida de la sesión de hoy en el elíptico en el Congreso de la República. De acuerdo a lo que pasó hoy, el presupuesto 2025 sale por decreto y es lo que el gobierno radicó, 523 billones. La ley es clara. Si el 20 de octubre el Congreso no ha expedido la ley, es decir, 2 debates, el de hoy sería el primero y la plenaria después. Si el 20 de octubre no existe la ley de presupuesto, el 21 puede el gobierno expedir el decreto. Ese plazo lo puso la ley, de modo que es inmodificable, no puede ganarse este tiempo, ni anticiparse, ni hacer un decreto hoy, el 21 de octubre.
¿Qué sigue entonces? El gobierno va a decretar los 523 billones de pesos para el presupuesto general de la Nación para el año 2025. Sin embargo, algunos congresistas insisten que esto podría tener efectos negativos para la nación, que deja al país mal parado internacionalmente. Ahora, ¿qué le sigue al Congreso? Estudiar la ley de financiamiento. Si no la aprueba el Congreso, o la aprueba por una suma menor, o no la aprueba, ¿qué tiene que llegar a hacer el gobierno una vez adopte el decretazo? Hacer un ajuste en el monto que no queda aprobado o en los 12 billones. Tiene que hacer un ajuste, porque también lo dice el decreto 111, que es el Estatuto Orgánico del Presupuesto. La fecha que tiene el gobierno nacional es hasta el 20 de octubre para decretar ese presupuesto general de la nación. Sin embargo, algunos también dicen pues que la decisión está en la Corte Constitucional, que ahí también estaría ese aval importante que surtiría efectos para el próximo año y saber con cuánta plata entonces contaría la nación para poder dividirla a las diferentes entidades y que así funcione el país, que también haya inversión y que por supuesto se destine este rubro para la deuda importante que debe cumplir Colombia. Gracias a Laura en el Congreso de la República y hasta ahora saludo a don Víctor Grosso, que llega con noticias relacionadas con alimentos. Con la distribución de alimentos, Henry, buenas noches y buenas noches televidentes. La llegada de alimentos a los principales centros mayoristas del país, como por ejemplo Corabastos en Bogotá. Y las cifras son positivas hasta el mes de agosto. Este es un informe de la UPRA, que es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, es decir, son datos oficiales del Gobierno Nacional. Crece la llegada de alimentos a las centrales mayoristas. Estos son los datos de agosto de este año. El crecimiento fue del 4%, llegaron 621.543 toneladas. Mirando por tipo o por grupos de alimentos, tenemos esta pirámide. En frutas hubo un crecimiento, primero por los pescados, que es la parte que está más abajo, un crecimiento del 12,2%. Ahora sí las frutas 9,1%, verduras y hortalizas, el crecimiento en el abastecimiento fue de 4,7%, carnes 3,4%, granos 2,9% y tubérculos 1,8%, entre otros alimentos. ¿Por qué es esto importante, Henry? Porque pues en la economía todo se rige por las leyes de oferta y de demanda, y si hay una mayor oferta de alimentos, los precios tienden a reaccionar positivamente para el consumidor, y en parte por eso hemos visto una disminución o se han aliviado muchas presiones para los datos de inflación por el rubro de los alimentos. Es decir, hay una mayor oferta y también las cadenas logísticas han estado funcionando. Sin embargo, estos son los datos hasta agosto. Estas cifras podrían verse un poco afectadas temporalmente por el paro de transportadores que vimos arrancando el mes de septiembre, así que veremos el nuevo reporte en un mes a ver cómo impactó realmente ese paro camionero a estas cifras de abastecimientos de alimentos. Don Víctor, muchas gracias. Interesante tema, como este otro tema interesante que le traigo, y es que en Colombia las cifras de nacimientos son las más bajas de la historia reciente, y según los cálculos del Banco de la República, la población, don Víctor, no estaría aumentando. Para los expertos, esto traerá consecuencias en materia económica y social. Para mí principalmente no es una opción porque pues obviamente la situación económica está muy terrible. Lucía tiene 30 años de edad y hace parte de ese grupo poblacional que en su pensamiento ya no es una prioridad tener hijos. Porque el mundo no está para traer niños por la maldad, por todo. Si realmente tú no tienes dinero, ¿para qué tener un hijo? ¿Para qué traer a alguien a sufrir al mundo? No, ya estamos nosotros aquí, suframos nosotros, el resto esperar cuando ya estemos mejor. Pero el tema es nacional. Según el DANE, en los primeros 7 meses de este año en Colombia nacieron 255.055 personas, con una reducción del 15,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Desde ya hace varios años venimos con una caída en la tasa de natalidad, el número de nacimientos en el país, caída del 8% en el 2022, 11% en el 2023 y casi el 15% en el primer semestre de este año. Es decir, es un fenómeno estructural. Junto a esta tendencia va ligada la de las defunciones, pues entre enero y julio de este año se reportaron 160.523 muertes, lo que representa un aumento del 1,9% en comparación con el mismo lapso de 2023.
vez. El Banco de la República consideró que hay una caída sin precedentes en la fecundidad de la población colombiana, que aunada a la emigración implica que la población colombiana habría caído en 2022 por primera vez en la historia reciente y probablemente lo habría hecho también en 2023. Esto, según expertos, tendrá consecuencias en la parte social y económica. Se traducirá hacia adelante en una menor oferta laboral, es decir, menores personas buscando empleo y efectivamente ocupadas. Y una de las fuentes más importantes del crecimiento económico, pues naturalmente, es esa fuerza laboral. Las pensiones se pagan con las cotizaciones de quienes actualmente están trabajando. Si hay una caída de los nacimientos, eso quiere decir que hacia adelante habrá menos jóvenes cotizando para pensiones. De otro lado, habrá cambios en materia de producción y consumo. Fácilmente vamos a pasar de vender pañales para bebés a pañales para adultos, lo cual es simplemente un ejemplo de muchas categorías de gasto que van a empezar a transformarse. Afirmó que el cambio demográfico transforma el gasto de los hogares e incluso el ingreso de las familias. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Países con más armas nucleares. El top 5 son los siguientes. Rusia con 5.500, Estados Unidos con 5.044, China con 500, Francia con 290 y Reino Unido con 225. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.